amigos a un nuevo episodio del podcast Acción Médica, un programa patrocinado por el Hospital Belga. Hoy tenemos un programa diferente porque vamos a hablar con dos licenciadas de enfermería del Hospital Belga, quienes nos van a contar de su actividad diaria. Bienvenidas, licenciada Giovanna Ríos y licenciada Linet Bedia. Gracias por aceptar la invitación y hablar un poquito de lo que significa el trabajo de enfermería y de la importancia de las enfermeras en un hospital. Vamos a empezar presentándonos, por favor. Muy buenos días. Yo soy la licenciada Giovanna Ríos, egresé de la Facultad de Enfermería de la San Simón. Llevo aquí en el Hospital Belga casi 8 años de trabajo y la verdad estoy muy contenta con el trabajo que desempeña como hospital y el beneficio que tienen los pacientes, ¿no? Muy bien. Linet, por favor, preséntate y cuéntanos un poquito dónde has estudiado y cuántos años estás en el hospital. Muy buenos días, igualmente gracias por la invitación. Yo soy la licenciada Linet Bedia y he salido de la Universidad Mayor de San Simón también y ya llevo aquí trabajando 5 años, ¿no? Y también se ha aprendido muchas cosas acá que en otros hospitales no se ve. El manejo acá es totalmente diferente. Una pregunta importante que se debe hacer la gente que nos está viendo es ¿cuál es la diferencia entre una licenciada de enfermería y un auxiliar de enfermería? Giovanna. Bueno, dentro de la experiencia que tengo, al haber también trabajado en un hospital grande como es el Gregorio Marañón de Madrid, y la diferencia que hay entre Bolivia y el exterior, la diferencia no es mucha. Sí, las auxiliares o las enfermeras tienen el trabajo de estar más al lado del paciente, ¿no? Más se dedican a lo que es el confort del paciente, la rehabilitación, el cuidado, hasta la ayuda, ¿no? Que tienen para ayudarles a comer, el aseo, porque hay pacientes, diferentes pacientes, ya sean pediátricos o de geriatría, entonces tienen esa facilidad de que tienen a la mano y como un apoyo la enfermera auxiliar, mientras que las licenciadas, bueno, no nos alejamos tampoco de eso, porque si el paciente requiere nuestra ayuda cuando no está la enfermera, también nosotros podemos ayudar y colaborarlos en aquello. Sin embargo, la licenciada está más en conjunto el trabajo de la mano con el médico, ya sea viendo el tratamiento, va llevando en conjunto con los diferentes especialistas que a veces piden interconsultas, el CARDEX que se debe realizar en cada paciente, ver los cuidados. Nosotros somos las que damos los cuidados a las enfermeras para que ellas sepan, ¿no?, de qué cuidados se debe tener en diferentes pacientes, porque debemos recordar que no todos los pacientes son los mismos. Cada paciente puede ser diferente. Hay que individualizar a cada paciente. Entonces, la atención es directa al paciente y de acuerdo a los cuidados y a las cirugías que se presenten, ¿no? Muy bien. Linet, por favor, contanos cómo es el día a día de una licenciada en enfermería. Me imagino que tienen varios turnos. ¿Cómo son los turnos? ¿Qué hace una licenciada cuando llega al hospital? ¿Y cómo empieza su jornada? Bueno, nosotros como licenciadas en diferentes turnos tenemos diferentes actividades a realizar. Por ejemplo, las del turno mañana, al momento de ingresar, tienen que ir revisando pieza por pieza a los pacientes. Hay que ver si las vías están infiltradas, si los suelos están en horario, si están entrando bien. Y así de esa manera también a la del turno saliente poderle hacer las observaciones correspondientes para que ella pueda subsanar las observaciones que se le están realizando. Esto se hace también en el turno de la tarde. Las del turno de la tarde también tienen que revisar pacientes, revisar las vías, todo eso. Ya en el turno de la noche, la función que cumplimos nosotras es a la vez de administrar medicamentos, revisar las historias, realizar CARDEX. También hacemos el descargo de medicamentos que se hace para 24 horas, para que el personal de farmacia no haga faltar el medicamento a los pacientes para todo el día. Entonces,
Esa sería la diferencia entre los 3 turnos, pero después el trabajo que se realiza es el mismo. Es muy importante el trabajo de tanto licenciadas como de auxiliares. Es muy importante valorar que en un hospital se trabaja en equipo. No puede trabajar solo el médico, no puede trabajar solo el licenciado o solo el auxiliar. Tiene que haber un engranaje perfecto para que el paciente pueda ir bien. En este sentido, ¿cuál es la labor de todo lo que ya han mencionado? ¿Cuál sería la labor más difícil? Yo veo que las licenciadas en enfermería, por lo menos en este hospital, son muy hábiles para la colocación de los sueros, ¿no? Para que nos entienda la gente, también sinónimo es vía, una vía periférica para administración de sueros. Ese es un arte, porque hay pacientes que tienen venitas muy delgadas, muy pequeñitas, no se ven, hay pacientes muy hinchados, obesos, a veces es muy complicado. ¿Qué nos puedes decir de esto, Giovanna? La verdad sí es un arte el poder canalizar una vía a un paciente, porque recordemos que hay pacientes que son edematizados, realizan hemodiálisis, y nosotros, gracias a Dios, en este hospital es un centro de referencia cardiológica y renal, donde nos vamos a encontrar con diferente tipo de pacientes, pero también es bien importante que en muchos otros hospitales se olvidan de que el paciente al momento de ingresar al hospital come, se ducha, se asea. Entonces es bien importante poner una vía periférica donde no obstruya esas actividades diarias que puede tener el paciente. Para que pueda tener movilidad, para que pueda estar libre. Claro, peor aún si es un niño o si es un anciano, ¿no? Entonces, evitar poner en flexuras, por ejemplo, porque eso va a impedir de que se pueda alimentar, vestir, entrar inclusive al baño para hacer sus necesidades. Entonces, la estrategia o la experiencia quizás que tenemos nosotras al tener el cuidado de evitar pinchar más de 2 veces, entonces eso también a nosotras como licenciadas nos hace ver un poco más lo que es la empatía, ¿no? Yo, por ejemplo, no me gusta pinchar o que los pinchen 2 veces a los pacientes. Si tienen laboratorios, es mejor que traigan sus tubos las de laboratorios para también aprovechar esa vía y evitar 2 pinchazos al paciente. No siempre pensar en el paciente, en que se sienta cómodo, que se sienta como en casa, que tiene 1000 preguntas en la cabeza, pero evitar esas cosas y tratar de dar la información que corresponde dentro de su estadía del paciente, ¿no? Así tiene que ser y así es. Eso, yo soy testigo de que la labor que cumplen las enfermeras en el Hospital Belga es de primera. Linet, además de tener esta habilidad y esta capacidad para poder colocar las vías, que en ocasiones puede ser muy sencillo, pero en otras es muy complicado, otro tema que yo veo que es fundamental que hacen las licenciadas en enfermería es la administración de medicamentos. ¿Cómo es administrar un medicamento? Hay diferentes tipos de medicamentos, pero una correcta administración, que el médico hace la indicación, pero ¿por dónde se va a pasar? Por el suero que hemos mencionado. Y el tipo de medicamento lo tiene que administrar la licenciada y esta es una responsabilidad muy grande. ¿Qué nos puedes comentar de esto, Linet? Bueno, en cuanto a los medicamentos, siempre las indicaciones, ¿no? Ahí dice la vía, la dosis, todo. Pero nosotros como licenciadas tenemos el conocimiento de que hay algunos antibióticos, así como medicamentos, que no se pueden administrar directamente en bolo. Por ejemplo, antibióticos que son muy fuertes y que pueden lastimar la vena, siempre administramos en una solución de 100 ml y máximo en 1 hora o 30 minutos. Así para que las vías de los pacientes también duren. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al momento de administrar para no producir flebitis o algún otro tipo de malestar al paciente, porque ya el paciente se siente enfermo, entonces darle otro malestar más no es muy cómodo para ellos. También veo que las licenciadas tienen un trabajo importante en lo que significa el llenado del cárdex de medicamentos y también el hacer un cotejo de todas las indicaciones médicas que ha puesto el médico, ¿no es cierto? ¿Cómo es este trabajo, Giovanna?
El trabajo parecen dos simples hojitas del Cardex, pero es tan complejo y tan multifuncional porque a nosotras como licenciadas nos sirven. Y nosotras como licenciadas estamos en la obligación de saber hasta el resultado de los laboratorios de cada paciente. En el Cardex se anota lo que son las soluciones, el plan de líquidos que tenga para administrar por vía parenteral de los pacientes, interconsultas, laboratorios, exámenes de orina, coproparasitológicos, esputos, cultivos de orina, hemocultivos, independientemente de todo lo que fuera, ¿no? Y aparte de aquello, en pacientes que están con cirugías programadas también hay una parte donde se llena en qué momento entra el paciente a cirugía, si está realmente preparado, la preparación quirúrgica, ¿no? Para que vaya a quirófano. O sea, son detalles bien minuciosos para que el paciente vaya en las condiciones que corresponde, ya sea quirófano, hemodiálisis, o algún otro servicio que vaya o suba terapia intensiva, si se ha puesto mal. Tenemos todos los servicios bien marcados y el trabajo en conjunto y en equipo que se realiza, ¿no? Eso creo que es lo más importante aquí en el Hospital Belga, porque llevamos un trabajo interdisciplinar que está compuesto, aquí hay residentes internos, pero siempre vamos todos de la mano. Si hay alguna cosa que falta o que sobra, o nosotras como licenciadas tenemos también esas observaciones, y en el Cardex pues se anota igual los antibióticos, desde qué fecha está recibiendo, cuánto tiempo. Hay antibióticos que se reciben 7, 15, 14 o 21 días, entonces todo eso tenemos que llevar la cuenta a veces en la hoja de REAS, de las indicaciones, que se llama en nuestro caso hoja de REA. Anotamos, ¿no?, cuántos días ya lleva de antibióticos. O sea, el trabajo es bien minucioso. Como licenciadas a veces parece que no se haría gran cosa, pero es realmente pensando en el bienestar, sobre todo en la recuperación más rápida del paciente. Muy bien. Tal vez, Linet, si nos puedes comentar de lo que significa la hojita. Aquí tenemos una hojita especial, es el único hospital donde tenemos una hoja diseñada de tal manera que en una plana están las indicaciones del médico, y en la plana de atrás, que es en la misma hoja, está todo lo que significa lo que decía Joana, la hoja de REA, donde están signos vitales. Ahí se anota la diuresis, se anotan las otras pérdidas de otros fluidos, se nota si hubo o no hubo fiebre, novedades, etcétera. ¿Qué nos puedes comentar de esa hojita? Y si ustedes también son las encargadas de que esa hojita, que es ¿cómo les puedo decir? Es lo que ha pasado con un paciente en un día, ¿no? Nos demuestra. ¿Qué nos puedes comentar de esto? La hoja de REA, en la parte posterior de la hoja, es donde anotamos, ¿no?, los signos vitales, los líquidos ingeridos, eliminados, y esto es lo que nos lleva a un mejor control. Por ejemplo, hay pacientes que acá se hacen trasplantes renales. Entonces, ¿qué hacemos nosotras? En la hoja de atrás, en donde se anotan los líquidos, tenemos que estar viendo constantemente de que el paciente orine. Entonces, la hoja de REA nos va a servir para ver que en cada hora el paciente está orinando. Por lo menos 100 ml por hora tiene que orinar. Entonces, esto nos lleva a un mejor control para poder ver si el paciente realmente ha estado orinando, y si no, pues hacer alguna carga o alguna otra cosa para que el paciente elimine. Entonces, esto también ayuda a los médicos para que se puedan dar cuenta de que la cirugía está yendo bien. Y en algunos otros pacientes también, en los cardíacos, que son los que no tienen que tomar mucho líquido porque en algunos casos vienen muy edematizados. Entonces también eso nos sirve para ver cuánto líquido están ingiriendo y cuánto líquido han estado eliminando. Entonces es muy importante también la parte de atrás. Excelente. Yo soy testigo de todo el trabajo que hacen las licenciadas, y además siempre se ha dicho que la enfermera es el brazo operativo del médico. Es decir, un hospital no puede trabajar si no hay enfermería. Ya para ir terminando esta entrevista tan interesante, quisiera que ustedes, cada una de ustedes como licenciadas en enfermería, les den un consejo a sus colegas enfermeras en relación a la profesión,
a la importancia que tiene esta profesión y a la labor en el hospital. Giovanna, empezaremos. Yo pienso que realmente la profesión de enfermería te debe gustar. Tiene que ser un amor hacia la profesión para atender a otro paciente, ya que no nos olvidemos que cualquier paciente que atendamos puede ser el amor, la mamá, el hijo de alguien. Entonces, atendamos a los pacientes, a cada uno de los pacientes, independientemente de su condición o de lo que fuera, como si fueran nuestros familiares. Pensar en que esa persona le está esperando a alguien en casa, ¿no? Entonces, ser empáticos con los familiares y con el paciente sobre todo. Linet, por favor. Bueno, trabajar con mucho amor, ¿no? Por la profesión, colaborar a los pacientes, ponernos en su lugar, como dice mi compañera, ¿no? Ser más empáticos y también pensar, ¿no? Que puede ser nuestro familiar y que no nos gustaría que a nuestros familiares les traten mal. Si nosotros tratamos mal, obviamente les van a tratar mal. Entonces tratemos de una mejor manera a los familiares y a los pacientes para que cuando nosotros estemos en su lugar también nos sentamos bien. Así es. La otra vez, bueno, hemos tenido y siempre tenemos pacientes delicados. Hay algunos pacientes que salen rápido, que están 2 días, algunos pacientes están 1 semana y algunos pacientes se quedan 2, 3 semanas, un mes. Así como anécdota, tuvimos un paciente muy delicado hace un tiempo y la enfermera es la persona que está más cerca del paciente. Cuando el paciente y los familiares se iban, les hicieron unos regalos muy bonitos a todas las licenciadas y enfermeras. A mí no, pero eso demuestra el gran cariño que en una hospitalización, independientemente del número de días, puede llegar a tener un paciente, porque en esos días el refugio son las licenciadas y las auxiliares de enfermería. Muchas gracias, estimadas licenciadas. Vamos a despedirnos entonces de este podcast. Tu despedida, Giovanna. Bueno, estoy muy agradecida por la oportunidad. Me gustaría expresar muchas otras cosas más, pero en otra oportunidad será. Y lo único decir y pedirles a las colegas de las instituciones privadas y públicas que seremos empáticas con los pacientes. Atendamos como quisiéramos que nos atiendan a nosotros. Muchas gracias, así debe ser. Linet, tu despedida. Muchas gracias por la invitación. Espero que en otra oportunidad podamos también, ¿no? Conversar más cosas, pero muchas gracias. Soy conforme con haber estado en esta entrevista. El agradecido soy yo. Ha sido un programa corto, pero que muestra o demuestra la importancia que tienen las enfermeras en un ambiente hospitalario. Muchas gracias, amigos, por estar con nosotros. Hasta un próximo episodio. Chao, chao.